Pero ¿qué decís, mis chavales y mis chavalas? Como parece ser que hemos empezado un poco a correr antes que a andar, vamos a ver una de las primeras cosas que tuvimos que enseñar cuando comenzamos el tema de funciones, y es eso de el dominio de una función. Seguramente os hayan dicho que el dominio son aquellos valores de x que pertenecen a los números reales para los cuales existe un valor asociado de la función f de x. Pamplinas. El dominio de una función, chicos, son los valores de x que podemos meter dentro de la función sin que nos toquen los huevos. Es decir, si por ejemplo tenemos esta funcioncita, f de x igual a x cuadrado, ¿podemos meter aquí cualquier x? ¿Existe valor de la función para cualquier x que metamos? Pues sí, me da igual meter valores negativos, que positivos, que el cero, que fracciones, me da absolutamente igual, ¿lo veis? ¿Qué pasa? Imaginaos que ahora tenemos esta función de aquí. ¿Podemos meter aquí cualquier x? Por ejemplo, ¿podemos meter el 4? Sí, porque f de 4 es raíz de 4, que es 2. No hay ningún problema. ¿Podemos meter alguna fracción, por ejemplo? Sí, vamos a meter, por ejemplo, el 1/2. F de 1/2 sería la raíz de 1/2, que no da ningún problema, ¿vale? Bueno, ya si queremos racionalizar, somos los máquinas del mundo. Y si metemos, por ejemplo, yo qué sé, el -3, ahí va. Raíz negativa, esto no existe. Y os recordamos que el tema de complejos ya lo vimos el año pasado y esto no existe, ¿vale? En funciones, vosotros solamente veis funciones, vamos a decir, con números reales, ¿vale? Los complejos, tranquilos, olvidados de ellos, así que esto de aquí no existe. Entonces, si observáis, en este caso, cuando tenemos una raíz, pues claro, ¿el dominio qué va a ser? Pues va a ser todos los valores mayores o iguales que 0. No nos va a dar ningún problema cualquier número que tomemos mayor o igual que 0. Me da igual que sea entero, con fracciones, con 1000 decimales, me da igual. Eso sí, que no sea negativo, porque lo veis, me está tocando los cataplines. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos esta función? F de x igual a 1 partido por x. ¿Podemos meter el 2, por ejemplo? Sí, no hay ningún problema. F de 2 es 1 partido de 2. ¿Podemos meter un número negativo? Pues, por ejemplo, el -4. Sí, 1 partido de -4 menos un cuarto, no pasa nada. ¿Y el 0? Veámoslo. 1 partido de 0, error. Si metéis 1 partido de 0 en la calculadora, os va a mandar a tomar por saco. Entonces, ¿lo veis? Por ejemplo, en este caso, esta función, podemos meter aquí cualquier numerito menos el 0, porque no podemos dividir por 0. ¿Lo veis? ¿Entendéis ya de qué va el rollo? Recordad, el dominio son las x que vamos a poder enchufar en la función sin que nos toquen los cataplines. ¿Vale? Dicho esto, obviamente estos son 3 ejemplos chorras que os he dado en el que, bueno, más o menos con la cuenta de la vieja podemos intuir un poquito el dominio, ¿vale? Pero en este vídeo os vamos a dar todos los trucos y todos los pasos para que nos den la función que nos quieran dar, sepamos calcular su dominio. ¿Vale? Vamos al lío. Vamos con las funciones más sencillitas para empezar, ¿vale? Cuando tengamos funciones polinómicas, exponenciales, trigonométricas o raíces impares, es decir, raíz quinta, raíz cúbica, raíz séptima, en fin, el dominio diremos que es todo R. Como siempre, vamos a ver algunos ejemplitos para que lo veáis mucho más sencillo. Por ejemplo, funciones polinómicas, pues no hay mucho que decir de estas. Por ejemplo, si tenemos la función x cuadrado menos 3x más 1, repito, un polinomio, sin más, el dominio es todo R, ¿lo veis? Aquí no hay ningún tipo de problema. Podemos enchufar aquí cualquier valor que no nos va a dar problema ninguno. Funciones trigonométricas. Pues funciones, pues ya sabéis, con senos, con cosenos, esas cosas que os gustan tanto a más de uno. Por ejemplo, si tenemos el seno de x más 1, o venga, otro ejemplo, coseno de x cuadrado menos 3. Vale, vamos a suponer que dentro de las trigonométricas tenemos también polinomios, ¿vale? Ya habrá tiempo de complicar las cosas. Pues el dominio también va a ser todo R, ¿de acuerdo? Funciones exponenciales. Pues, por ejemplo,
2 elevado a x más 3, o pues yo qué sé, el número e, que también nos encanta, elevado a menos x cuadrado más 1, ¿vale? Funciones exponenciales es un numerito elevado a algo. Al igual que hemos dicho antes, vamos a suponer que en el exponente también tenemos polinomios, ¿vale? Repito, que ya lo complicaremos más adelante. Y por último, pues funciones con raíz impar, pues tampoco tenemos mucho que decir. Por ejemplo, la raíz cúbica de x menos 2, o pues yo qué sé, la raíz séptima de menos x más 5. Pues también el dominio es todo R, ¿vale? Y también, al igual que os he dicho antes, vamos a suponer que dentro de la raíz cúbica tenemos polinomios, ¿vale? Entonces, tanto en funciones polinómicas como funciones trigonométricas, como exponenciales, como raíces impares, el dominio es siempre todo R. Repito, por 50ª vez, vamos a suponer que dentro de las trigonométricas, exponenciales o de las raíces impares tenemos también polinomios y ya veréis cómo ahora se va a ir complicando un poco la fiesta. Vamos a subir un poquito el listón. Vamos con el dominio de funciones racionales. Os recuerdo que una función racional es una función en la que tenemos un cociente de un polinomio entre otro polinomio, ¿de acuerdo? Bien, pues ¿cuál es el problema que nos puede dar meter un valorcito aquí dentro? Pues el dividir por 0. No se puede dividir por 0. Por lo tanto, cuando metamos nuestra x dentro de este choricete, el denominador no puede valer 0 cuando meta la x. Por lo tanto, el dominio va a ser siempre todos los reales menos los valores que me anulen el denominador. Ejemplito al canto para que lo veáis más fácil. Vamos por ejemplo con la función f de x es igual a 5x menos 2 partido de x cuadrado menos 3x. Repito, un polinomio entre otro polinomio. ¿Qué hemos dicho? Que el dominio de este tipo de funciones va a ser todo R menos los valores que anulen el denominador. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es coger el denominador, igualarlo a 0 y resolver esta ecuación. En este caso, pues es una ecuación de grado 2, incompleta, en la que se resuelve sacando factor común x, y obtenemos como soluciones x igual a 0 y x igual a 3. El 0 y el 3 son los valores que anulan el denominador. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser todo R menos el 0 y el 3. ¿De acuerdo? A mí, chicos, me gusta expresarlo de esta forma. Otra forma de expresarlo es mediante intervalos, ¿vale? Entonces, esto mismo se puede representar de la siguiente forma. El dominio es desde menos infinito hasta 0, unión 0, 3, unión 3 infinito. ¿De acuerdo? Pero repito, esta forma mola más. Vamos con otro ejemplito para que veáis que siempre es lo mismo. Tenemos la función f de x igual a 5x al cubo más 3x partido de 1 menos x al cubo. Repito, un polinomio entre otro polinomio. El dominio es todos los reales menos lo que anula el denominador. Entonces nos cogemos el denominador, igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Entonces si resolvemos esta ecuación, el único valor que encontramos es x igual a 1. Por lo tanto, diremos que el dominio es todos los reales menos el 1. O si también lo queréis expresar como un intervalo, de menos infinito hasta 1, unión 1, infinito. Repito que esta forma mola más. Otra cosa, chicos, estamos viendo las funciones básicas. Es decir, cuando estamos viendo ahora las funciones racionales, estamos suponiendo siempre un polinomio entre otro polinomio, ¿lo veis? Ya habrá tiempo de poner aquí en el numerador cualquier bicho y en el denominador cualquier bicho, ¿vale? Así que vamos primero a explicar lo básico y luego ya haremos ejercicios especiales que por supuesto son los que más caen. Vamos ahora con funciones con raíces pares. Ya hemos visto al principio funciones con raíces impares y habíamos visto que el dominio era todo R, pero claro, ahora tenemos funciones con raíces pares.
ya sea raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, ¿vale? Y es la raíz par de algo. Repito, ahora vamos a considerar que dentro de la raíz tenemos un polinomio. Y después de ver las funciones básicas, ya complicaremos las historias. Pero en cualquier caso, ¿qué es lo que nos molesta cuando tenemos una raíz par? Pues que lo de dentro de la raíz sea negativo, que tengamos un número negativo. Es decir, que cuando metamos la x en el chorizo este, esto nos dé un número negativo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy fácil, queremos que lo de dentro, al meter la x, sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, el dominio de este tipo de funciones consiste en resolver la inecuación lo de dentro de la raíz, ¿lo veis? Todo lo de dentro de la raíz mayor o igual a 0. Venga, vamos a hacer un paroncito aquí para hacer un repasito de cómo resolver inecuaciones, que seguro que más de uno ha dicho inecuaciones. Vale, chicos, vamos a resolver inecuaciones de primer grado, como esta, ¿vale? Que son inecuaciones en las que todas las x son de grado 1. Luego, inecuaciones de segundo grado, y luego inecuaciones racionales. Entonces, ¿cómo se resuelven las inecuaciones de primer grado? Pues muy fácil, se resuelven exactamente igual que las ecuaciones normales, es decir, una vez que tenemos esto, pues nada, pasamos todas las x a un lado, 3x menos 5x mayor que menos 3 menos 1. Agrupamos las x y agrupamos los términos independientes. A mí personalmente, chicos, me gusta pasar las x a la izquierda y los términos independientes a la derecha, y creo que a la mayoría de la gente también. Y una vez que llegamos a este paso, lo único que hay que tener en cuenta de las inecuaciones es que cuando se divida o se multiplique por un número negativo, aparte de cambiar todo de signo, también cambia la dirección de la desigualdad. ¿Y eso cuándo hay que tenerlo en cuenta? Pues cuando pasemos todas las x a la izquierda y los términos independientes a la derecha, cuando la x quede negativa, a mí personalmente me gusta multiplicar por menos 1, que como veis todo se multiplica por menos, pero cuidadito porque la dirección también cambia, ¿de acuerdo? Y ya pues fácil, una vez que tenemos la x positiva, aquí me da igual, en este caso ha quedado también positivo, pero lo que importa es que la x sea positiva, pasa dividiendo. Entonces x menor que 4 medios, 2, ¿vale? Y esto puesto como forma de intervalo es desde menos infinito a 2 abierto, ¿vale? Acordaros, si nos hubieran puesto también un igual, los intervalos son cerraditos. Vamos con otro ejemplito. Recordar las x a la izquierda y los términos independientes a la derecha. Menos 2x más 3x menor o igual a 7 menos 4. Menos 2x más x es x menor o igual que 3. ¿Lo veis? En este caso, cuando he pasado las x a la izquierda y los términos a la derecha y he agrupado, la x ya me queda positivo. Por lo tanto, no hace falta que tenga en cuenta lo de multiplicar por el menos 1 y cambiar el sentido de la desigualdad, ¿vale? Y ya encima, si la x no tiene ningún numerito aquí, pues mira, directamente x es menor o igual que 3. Por lo tanto, esto puesto en forma de intervalo es de menos infinito, siempre abierto, el infinito y el menos infinito siempre abierto, a 3. Y como tengo un igual, cerradito. Vale, vamos ahora con las inecuaciones de segundo grado, ¿vale? Recordad siempre, es de la forma ax cuadrado más bx más c, menor o igual, mayor o menor, a 0, ¿vale? Siempre de esta forma. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Vale, pues lo que siempre hay que hacer es sudar olímpicamente de lo que me hayan puesto aquí. Me da igual si es un menor, un mayor, un menor igual, un mayor igual. Me da exactamente igual. Lo primero que haremos será resolver la ecuación. Es decir, independientemente de la desigualdad que me hayan puesto, yo resuelvo la ecuación. ¿De acuerdo? Si resolvemos esta ecuación, la solución es 2 y 3. Espero que no tengáis problemas en resolver una ecuación de segundo grado a estas alturas. ¿De acuerdo?
Lo siguiente que haremos va a ser pintarnos una recta con las soluciones que nos han salido, en este caso el 2 y el 3. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser sustituir un valor en cada uno de estos tramos en la ecuación, ¿vale? En este cachito de aquí, ¿vale? Aquí, ¿vale? Entonces, un valor a la izquierda del 2, por ejemplo, el 0, me da un valor negativo. Lo único que me interesa es apuntarme los signos. Un valor entre el 2 y el 3, por ejemplo, el 2,5, si sustituimos aquí, me va a dar un valor positivo. Y por último, un valor a la derecha del 3, por ejemplo, el 5, me va a dar un valor negativo. ¿Lo veis? Si os fijáis, hasta este punto, repito, hemos sudado olímpicamente de la desigualdad que nos hayan puesto, ¿vale? Pues ahora es el momento en el que nos vamos a fijar, solo en el final. ¿Cómo nos han puesto la inecuación? Menor o igual. ¿Dónde es menor? Obviamente menor, signo menos, y mayor, signo más. Pues a la izquierda del 2 y a la derecha del 3. Por lo tanto, la solución de esta inecuación es de menos infinito hasta 2, como siempre, como me han puesto un igual, con corchetes, unión, 3, infinito. Repito, a partir de mi inecuación, ignoro totalmente la desigualdad que me han puesto, resuelvo la ecuación, una vez que tengo las soluciones me las pinto en una recta y doy valores en cada uno de estos trozos en la ecuación esta de aquí, ¿vale? Donde sea un signo menos es donde es menor y donde haya un signo más es donde es mayor. Entonces este es el momento en el que vamos a mirar qué me han preguntado. Pues como queremos las zonas donde sea menor, nos queda esto. Vamos con otro ejemplito, en este caso 2x² menos 2x mayor que 0. Lo que haremos será sudar olímpicamente de la desigualdad que me han puesto y voy a resolver la ecuación 2x² menos 2x igual a 0. En este caso, si resolvemos esta ecuación me queda x igual a 0 y x igual a 1. Nos pintamos en una recta las soluciones que nos han salido y sustituimos un valor a la izquierda del 0, otro entre el 0 y 1 y otro a la derecha del 1, aquí. Si sustituimos un valor a la izquierda del 0, por ejemplo el menos 1, ¿vale? Nos va a dar un valor positivo. Un valor entre el 0 y 1, por ejemplo el 0,5, si sustituimos aquí, me va a dar negativo. Y un valor a la derecha del 1, por ejemplo el 5, sustituimos aquí y me va a dar un número positivo. Entonces es el momento de ver la desigualdad que me han pedido. Quiero que sea mayor, es decir, zonas con un signo más. Entonces esto es de menos infinito a 0, con paréntesis porque no hay un signo de igual, unión, 1 infinito. Y por último vamos a hacer el repaso de inecuaciones racionales, ¿vale? El paso 1 va a ser, al igual que hemos hecho con las ecuaciones de grado 2, vamos a sudar olímpicamente de el símbolo que tengo aquí de la desigualdad, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es resolver de manera independiente la ecuación formada por el numerador y el denominador, ¿vale? Es decir, resuelvo la ecuación x menos 2 igual a 0, que de aquí sacamos x vale 2. Y lo mismo con el denominador, x menos 4 igual a 0, x igual a 4. Vale, el siguiente paso va a ser hacer exactamente lo mismo. Nos pintamos en una recta todos estos numeritos que me han salido, tanto los del numerador como los del denominador, en este caso 2 y 4. Y vamos a dar un valor en cada uno de estos tramos aquí. Y de nuevo nos apuntaremos los signos. Por ejemplo, si sustituimos el 0, que es un tío a la izquierda del 2, aquí me da un valor positivo. Un valor entre el 2 y el 4, por ejemplo el 3, sustituimos aquí y nos da un valor negativo. Y por ejemplo un valor a la derecha del 4, por ejemplo el 5, sustituimos aquí y nos da un valor positivo. Y al igual que hacíamos con las inecuaciones de segundo grado, es el momento de ver qué desigualdad nos han preguntado. Y de nuevo, mayor, nos quedamos con las zonas positivas, menor, nos quedamos con las zonas negativas. Y hay que tener en cuenta una cosita chiquitita. Os lo voy a explicar ahora mismo. La solución
de esta inecuación, ¿cuál sería? Como queremos un mayor o igual, las zonas donde haya un más. Es decir, sería de menos infinito hasta 2, y como tengo un igual, con corchete, ¿verdad? Así es como lo pondríamos. Pero tener muchísimo cuidado porque, independientemente de que nos pongan un mayor o un menor igual, me da igual, siempre, siempre, siempre los valores correspondientes a las soluciones del denominador, o sea, en este caso el 4, los vamos a poner con paréntesis. Siempre, chicos. Es lógico, el denominador nunca puede ser 0, por lo tanto me da igual lo que me pregunten, que siempre lo voy a quitar. ¿Vale? Por lo tanto, repaso. Me da igual lo que me hayan preguntado, que voy a resolver la ecuación formada por el numerador y el denominador. Me apunto las soluciones y me las pinto en una recta. Y doy valores aquí en cada uno de los tramos que me han formado. Y como siempre, si me ponen un mayor, zonas positivas, si me ponen un menor, zonas negativas. Y lo único que hay que tener en cuenta en el caso de que nos pongan un igual, ya sea un mayor igual o un menor igual, es siempre quitar y poner con paréntesis los valorcitos correspondientes al denominador. ¿Lo veis? En este caso el 4 lo quito, pero el 2 sí que lo dejo con corchete. Venga, vamos con el último ejercicio para repasar inecuaciones. Repito, ignoro totalmente la desigualdad que me hayan puesto y lo que voy a hacer va a ser resolver de forma independiente la ecuación formada por el numerador, x cuadrado menos 1 igual a 0. Esta ecuación la resuelvo y obtengo los valores más menos 1. Y el denominador, x cuadrado menos 4 igual a 0, x igual a más menos 2. Una vez que tengo las soluciones, me pinto en una recta todos los valores que me han salido y voy a dar valores aquí en cada uno de estos tramos. Un valor a la izquierda del menos 2, por ejemplo el menos 3, lo enchufamos aquí y me da un valor positivo. Entre el menos 2 y el menos 1, pues por ejemplo el menos 1,5, sustituimos aquí y nos da un valor negativo. Entre menos 1 y 1, por ejemplo el 0, sustituimos aquí y nos da positivo. Un valor entre el 1 y el 2, por ejemplo el 1,5, sustituimos aquí y nos da negativo. Y por último un valor a la derecha del 2, por ejemplo el 4, sustituimos aquí y nos da positivo. Este es el momento en el que tenemos que ver lo que nos han preguntado y queremos las zonas con un menos. Entonces, las zonas con un menos, y como tenemos un igual, sería entre menos 2 y menos 1, unión 1, 2. Pero ¿qué pasa? Que siempre tenemos que poner con paréntesis los valores que me han salido del denominador. Es decir, el menos 2 y el 2 van con paréntesis. Tracatrá. Pues nada, después de haber repasado las inecuaciones, volvamos con las funciones de raíz par. Vamos a ver un par de ejemplitos. De nuevo, repito, por no sé cuántas veces lo he dicho ya, vamos a suponer que lo de dentro de la raíz es un polinomio y después de ver las funciones básicas, empezamos con el jolgorio. ¿Qué hemos dicho? Que el dominio de las funciones con raíz par es resolver todo lo de dentro de la raíz par, ¿lo veis? Todo lo de dentro mayor o igual a 0. ¿Entendéis por qué hemos repasado inecuaciones entonces, no? ¿Cómo resolvíamos estas inecuaciones? Pues nada, lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación. En este caso tenemos como soluciones el 0 y el menos 5. Nos pintamos en una recta las soluciones que nos han salido. ¿Sí? Bueno, voy a señalar la inecuación para que la tengamos a la vista. Y damos un valor en cada uno de estos tramos aquí. Entonces, un valor a la izquierda del menos 5, por ejemplo, el menos 6, nos va a dar un valor positivo. Un valor entre el menos 5 y el 0, por ejemplo, el menos 1, nos va a dar un valor negativo, siempre sustituyendo aquí. Y un valor a la derecha del 0, por ejemplo, el 3, sustituimos aquí y nos da positivo. Entonces, como queremos que sea mayor o igual que 0, nos quedamos con los máses
Entonces, el dominio de mi función va a ser de menos infinito a menos 5 en corchete, porque hay un igual, unión 0 a infinito. Y vamos con un segundo ejemplo, el dominio de esta función, pues lo que tenemos que hacer es lo de dentro de la raíz mayor o igual que 0. Así que tenemos que resolver la inecuación menos 2x más 8 mayor o igual a 0. ¿Cómo se resolvían las inecuaciones de primer grado? Pues todas las x para la izquierda, todos los términos independientes para la derecha. Como una vez pasado todo a un lado y a otro, lo de la x es negativo, multiplicamos todo por menos 1. Entonces, aparte de cambiar esto, cambia el símbolo y ya está. Entonces la solución de esta inecuación es 8 medios 4. Esto puesto en forma de intervalo, pues el dominio es de menos infinito a 4, con corchete, porque tenemos un igual. Lo que os tiene que meter en la cabeza, chicos, es que estos ejercicios consisten básicamente en resolver inecuaciones, porque repito que una vez que nos pongan raíces pares, es todo lo de dentro mayor o igual que 0. Así que esto simplemente es resolver esta inecuación. Repasar los pasos que hemos visto anteriormente. Vamos ya con las últimas funciones básicas, por así decirlo, ¿vale? Que son las funciones logarítmicas, que ya sabéis que son logaritmo en la base que sea, me da igual logaritmo en base 10, logaritmo en base 2, logaritmo neperiano, que son las que más molan, de algo. Repito, ahora, en estos primeros ejemplos, vamos a suponer que lo dentro del logaritmo es un polinomio, pero ya veremos que aquí podemos poner lo que nos dé la gana. En cualquier caso, chicos, por si no os acordáis de eso de los logaritmos, no existen los logaritmos ni del 0 ni de los números negativos, por lo tanto, cuando metemos aquí la x, esto de aquí dentro tiene que ser positivo, pero estricto, o sea, no puede ser ni 0. En las raíces cuadradas acordaos que sí que existe la raíz de 0, pero aquí no existe el logaritmo del 0. Por lo tanto, el dominio consistirá en resolver la inecuación lo de dentro del logaritmo, todo lo de dentro del logaritmo, mayor sin igual, mayor solo que 0. Vamos con ejemplitos. Por ejemplo, tenemos la función logaritmo neperiano de 1 menos x. Entonces, lo que tenemos que hacer es todo lo de dentro del logaritmo, mayor estricto que 0. Así que nada, a resolver esta inecuación, como siempre. En este caso es de primer grado, las x a la izquierda, los términos independientes a la derecha. Como la x tiene un menos, vamos a multiplicarlo por menos 1. Entonces, aparte de todo cambio de signo, también cambia la desigualdad. Y ya está. Ya tenemos la solución. Por lo tanto, el dominio sería de menos infinito hasta 1. Abierto. Cuidadito, que no tenemos igual. Vamos con un segundo ejemplo. En este caso, el logaritmo en base 2 de x cuadrado menos 9. Pues nada, lo de dentro del logaritmo, mayor estricto que 0. Así que nada, tenemos que resolver esta inecuación. En este caso, ¿cómo se resuelve la inecuación de segundo grado? Pues ignoramos la desigualdad que nos han preguntado y resolvemos la ecuación, que en este caso tenemos más menos 3. Nos pintamos en una recta las soluciones y tenemos que dar un valor en cada uno de estos tramos aquí. Entonces, por ir un poco más rápido, si damos un valor a la izquierda del menos 3, nos va a dar positivo, entre el menos 3 y el 3 negativo, y a la derecha del 3 positivo. Con lo cual, como nos han preguntado mayor, nos quedamos con las zonas de los máses. Entonces, el dominio sería de menos infinito a menos 3, unión 3 infinito. Con paréntesis, repito, que no tenemos un igual. Vale, mis chicos, pues la cosa está que hasta aquí, ¿vale? Hasta este punto hemos visto cómo ver el dominio de, vamos a decir, funciones básicas, ¿vale? ¿Qué pasa?
Pues que en ocasiones vamos a encontrarnos con funciones, por ejemplo, exponenciales, en las que en el exponente pues no va a haber un polinomio y puede que nos pongan cualquier otra cosa, o racionales en las que en vez de un polinomio entre otro polinomio tengamos alguna cosa en el numerador y otra cosa en el denominador. En fin, en cualquier caso, lo único que hay que hacer, chicos, es, por así decirlo, cada vez que veamos en una función funciones más básicas, lo que tenemos que hacer es el dominio de forma independiente y luego juntarlas. Es decir, imaginaos que tenemos esta función de aquí, ¿lo veis? Vamos a poner un ejemplo muy cantoso para que veáis de lo que estoy hablando. ¿Lo veis? Tenemos una función en la que tenemos aquí una raíz par, tenemos aquí una racional y tenemos aquí un logaritmo. Pues lo único que hay que hacer es los dominios de cada cosa por separado y al final del todo juntarlos, ¿vale? Repito, esto es un caso muy cantoso y ahora vamos a ir un poquito subiendo el listón. Entonces, repito, vamos a hacer cada dominio por separado. Por ejemplo, fijaros, esto de aquí es una raíz par. ¿Cómo hacíamos esto? Pues lo de dentro de la raíz par mayor o igual a 0. Para resolver esta inecuación, acordaros que lo que hacemos es resolver la ecuación, que si la resolvemos vamos a obtener los valores x igual a 0 y x igual a 3. Nos vamos a pintar en una recta los valores que hemos obtenido y vamos a dar valores en cada uno de estos tramos aquí, ¿vale? Si lo hacéis, nos va a quedar esto. Y como queremos que sea mayor o igual que 0, pues nada. Este cachito tendríamos que es de menos infinito hasta 0, con corchete, ¿vale? Porque hay un igual, unión, 3 infinito. Por otro lado, podemos ver que tenemos una racional, ¿lo veis? Entonces, acordaros que el dominio de una racional es todos los reales menos los valores que anulan el denominador. Entonces, lo único que tenemos que hacer es resolver la ecuación x más 4 igual a 0, x igual a menos 4, por lo tanto, el dominio de este cachito sería todos los reales menos el menos 4. Y por otro lado, tenemos una logarítmica, que lo que teníamos que hacer era lo de dentro del logaritmo mayor estricto que 0. Acordaros que para resolver las inecuaciones de grado 1, las x a la izquierda, los valores independientes a la derecha, como tenemos aquí un menos, vamos a multiplicar todo por menos 1. Y entonces, aparte de cambiar esto de signo, va a cambiar la desigualdad. Por lo tanto, en cuanto a este trocito, tendríamos el intervalo de menos infinito a 2, abierto porque no tenemos un igual. Repito, como veo que tengo una raíz par, voy a hacer el dominio de mi raíz par independientemente de lo que tenga. ¿He visto una raíz par? Pues voy a hacer lo correspondiente a la raíz par. Como tengo una racional, voy a ignorar todo lo demás y me voy a centrar en la racional. Y como tengo un logaritmo, voy a hacer el logaritmo, el dominio correspondiente y ya está. De tal forma que, ¿lo veis? Tengo los 3 dominios correspondientes a cada cachito que he visto. Esto lo he hecho de forma rápida, chicos. Si os parece que he ido muy rápido, de verdad, mirar los ejercicios que hemos hecho antes, porque de verdad que es muy sencillo todo esto. Vale, pues una vez que tenemos todo esto, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que tenemos que hacer es coger el intervalo común a estos. Y pues si no os acordáis cómo hacíamos esto, pues es muy sencillito. Lo que vamos a hacer va a ser pintarnos en una recta cada uno de estos 3 intervalos y vemos las zonas en común. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pintarnos el intervalo correspondiente a este, a la raíz par, que hemos visto que era de menos infinito a 0, cerrado, por lo tanto vamos a poner aquí un punto gordote, unión de 3, cerrado, a infinito. ¿Sí? El dibujo correspondiente a todo r menos el menos 4 es simplemente una recta
grandota con un agujero en el menos 4. Porque todo R menos el menos 4 es, pues todo R, toda una línea con un agujerito en el menos 4, ¿vale? Para representar que no está incluido. ¿Sí? Y por último, vamos a pintarnos el intervalo menos infinito a 2, que es de menos infinito a 2, que no es más que este cachito de aquí. ¿Vale? Pues lo único que nos falta es ver dónde tenemos las tres zonas en común. Repito, las tres. Es decir, aquí, vale, tenemos cosas en común, ¿vale? De la rosita y el azul, pero lo siento mucho, la verde aquí no hay nada. Aquí igual tenemos un cachito azul y otro rosa, pero me da igual porque me falta la azul oscura. Entonces, ¿dónde tenemos las tres cosas en común? Pues aquí lo veis. En este cachito de aquí y, por supuesto, quitando el menos 4, ¿lo veis? Porque este cacho sí que es común. El menos 4, lo veis, no es común a las 3. Pero todo este cacho sí que lo es. Por lo tanto, el dominio final sería de menos infinito a menos 4, abierto, ¿vale? Porque repito, el 4 no está incluido en los 3, unión desde menos 4 hasta el 0. Y el 0 sí que lo ponemos cerrado, porque el 0 sí que está incluido en los 3, ¿lo veis? Entonces, repito, me da igual qué función me den, ¿vale? Lo que tenemos que ver es identificar cachitos de esa función que conozco. Pues ¿qué sabemos hacer? Pues sabemos hacer cuando tenemos una raíz par, seguimos los pasos que hemos visto anteriormente. ¿Tenemos una racional? Lo mismo. ¿Tenemos un logaritmo? Lo mismo. Es decir, hacemos cada cosa de forma independiente y luego unificamos todos, que ya os digo, con un simple dibujo se ve a la legua, o sea, es bastante sencillito, chicos. Con lo cual el dominio total de mi función sería de menos infinito a menos 4 abierto, unión de menos 4 a 0 cerrado. Vale, vamos con un segundo ejemplo. En este caso tenemos una función mucho más pequeña en cuanto a tamaño que la que hemos hecho antes, pero puede que incluso sea más complicada que la anterior. Entonces, como veis, tenemos un cociente de cosas, ¿vale? Y si os fijáis, arriba, en este caso, no tenemos un polinomio, ¿lo veis? No es una racional pura, por así decirlo. Entonces, como hemos dicho, lo que tenemos que hacer es, me da igual dónde estén colocados, pero tenemos que identificar las funciones basiquitas que hemos hecho en los primeros ejercicios. Entonces, ¿qué vemos? Pues mira, podemos ver que tenemos un denominador, ¿lo veis? Entonces, de aquí ya sabéis que el denominador nunca puede ser 0. Entonces, por la parte del denominador, sabremos que el dominio será todos los reales menos lo que anule el denominador. Pero ¿qué estamos viendo también? Vemos una raíz par. ¿Lo veis? Entonces, tenemos que hacer el dominio correspondiente a la raíz par. Y una vez que tengamos esas dos cositas, las juntamos. De la parte del denominador, sabemos que va a ser todos los reales menos los que lo anulen. Por lo tanto, resolvemos la pedazo de ecuación esta, x cuadrado menos 49 igual a 0, y obtenemos como soluciones más menos 7. Por lo tanto, de esta parte ya sabemos que vamos a tener todos los reales menos el más menos 7, ¿vale? Y luego, de esta parte de arriba, repito, tenemos una raíz cuadrada. Entonces, tenemos que hacer el dominio correspondiente a la raíz cuadrada. ¿Lo veis? Entonces, las raíces cuadradas era lo de dentro de la raíz mayor o igual a 0. En este caso, esta inecuación es muy sencillita. 5 cerrado, infinito. ¿Lo veis? Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es juntar estos dos intervalos que hemos obtenido. ¿Cómo lo hacíamos? Pues lo pintamos en una rectita y vamos a hacer el dibujito de cada uno. Todo R menos el menos 7 y el 7, acordaros que es una recta, pero en los valores que descartamos, circulitos abiertos. Y el intervalo de 5 cerrado a infinito es este intervalo de aquí. Por lo tanto, ¿en qué momento coinciden las dos rayas?
pues coinciden en este cacho de aquí, en el 7 no, y luego vuelven a coincidir en este cacho de aquí. ¿Lo veis? Por lo tanto, el dominio de esta función es de 5 cerrado a 7 abierto, unión, 7 abierto, infinito. ¿Vale? Así que en este caso pues nos han puesto una función con una raíz par en el numerador y en el denominador había un polinomio. Entonces lo único que hemos hecho ha sido quitar las raíces del denominador, del polinomio. Por otro lado, el dominio de la raíz par y estos dos intervalos, ver qué tienen en común. Otro ejemplito, chicos. En este caso tenemos e elevado a este bicho de aquí. ¿Lo veis? En este caso nos han puesto una exponencial, por así decirlo, pero en vez de ponernos un polinomio en el exponente nos han puesto otra cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar funciones básicas que componen todo este bicho. Entonces, por un lado tenemos la exponencial, que acordaros que como el dominio es todo R, no nos preocupa para nada, pero fijaros lo que estamos viendo aquí. Una racional. Y no hay nada más que me molesta, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es el dominio de esta racional. Entonces, acordaros que cuando tenemos una racional, que en este caso es pura, por así decirlo, un polinomio entre otro polinomio, es simplemente todo R menos los valores que anulan el denominador. Por lo tanto, resuelvo la ecuación formada por el denominador, obtengo como soluciones más menos 2, por lo tanto, el dominio de esta parte de racional, y por tanto, como no hay nada más que me toca los cataplines de toda la función, es todo R menos el más menos 2. ¿Lo entendéis? Si esto es muy sencillo, si es simplemente identificar cositas que me están molestando y ya está. Y en este caso tenemos una exponencial que no me molesta para nada porque el dominio es todo R, pero en el exponente fija lo que me han puesto, una racional. Así que esto es lo que me está jorobando un poquito, por lo tanto solamente tendremos que hacer el dominio de esto. Vamos con otro ejemplo. En este caso también nos han puesto un cociente de cosas y fijaros que en el numerador tenemos una exponencial y en el denominador una raíz par. Entonces, no os asustéis, lo que hay que hacer es identificar aquellas cosas que ya sabemos hacer. Entonces, por un lado, fijaros, tenemos una exponencial y en el exponente nos han puesto un polinomio. Entonces, como sabemos que el dominio de esto es todo R, no me preocupa. ¿Qué pasa? Que nos han puesto una raíz par. Y no solamente nos han puesto una raíz par, sino que encima está en el denominador. Por lo tanto, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que tenemos una raíz par, es decir, independientemente de que esté en el numerador, en el denominador, en un exponente, me la repan pinfla, como tenemos una raíz par, hay que hacer que lo de dentro de la raíz par sea mayor o igual a 0. Pero ¿qué pasa? Que aparte tenemos que la raíz cuadrada está en el denominador. Por lo tanto, que sabemos que el denominador, me pongan lo que me pongan, jamás puede ser 0. Entonces tenemos que descartar los valores que hagan 0 el denominador. Es decir, tendríamos que resolver la ecuación raíz de x cuadrado menos 9 igual a 0, que es lo mismo que resolver la ecuación x cuadrado menos 9 igual a 0, y de ese lado tendríamos todo r menos el más menos 3. Puede que os estéis liando, pero apuntaros, ¿vale? Que este es un caso muy concreto. Siempre que tengamos la raíz cuadrada en el denominador, ¿de acuerdo? Siempre que tengamos una raíz cuadrada o una raíz par en el denominador, lo que hay que hacer es esto. ¿Por qué? Porque como es una raíz cuadrada, sabemos que lo de dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0, pero ¿qué pasa? Que al estar en el denominador no puede ser 0, porque el denominador nunca puede ser 0. Por lo tanto, quitamos el igual. Así que chicos, cuando tengamos una raíz par en el denominador, simplemente escoger lo de dentro de la raíz mayor estricto que 0, como si fuera un logaritmo. Entonces, ya está. ¿Cómo se resolvía en este caso una inecuación de segundo grado? Ignoramos la desigualdad y resolvemos la ecuación, que en este caso es más menos 3. Nos pintamos en una recta los valores que me han salido y damos valores en cada uno de estos tramos aquí, que si lo hacéis os va a quedar más, menos y más, y como queremos que sea positivo, pues ya está.
Pues el dominio sería de menos infinito a menos 3, abierto, unión 3 infinito. Y vamos ya con el último ejemplito, chicos. En este caso nos han puesto la raíz cuarta y en vez de ponerme un polinomio, fijaros, me han puesto una racional. ¿Lo veis? Dentro de la raíz me han puesto un polinomio entre otro polinomio. Entonces, si os fijáis, no hay nada que nos molesta más. Entonces tenemos que tener en cuenta dos cosas. Que lo de dentro de la raíz par tiene que ser mayor o igual a 0, por un lado, ¿vale? Eso, por tener una raíz par. Y por otro lado, como tenemos una racional, el denominador nunca puede ser 0, por lo tanto hay que descartar las soluciones que hacen 0 el denominador. Pero ¿qué pasa? Que en el propio proceso de resolver la inecuación de una racional siempre descartamos las soluciones que anulan el denominador, por lo tanto, en este caso, con resolver esto nos vale. ¿Lo veis? Así que nada, lo único que tenemos que hacer es resolver esta inecuación. Acordaros que para resolver las inecuaciones racionales tenemos que resolver, voy a señalar esto, tenemos que resolver tanto la ecuación del numerador como la del denominador. ¿Sí? Y nos pintamos en una recta todos los numeritos que me han salido y damos valores en cada uno de estos tramos aquí. Si lo resolvéis, os va a quedar más, menos, y como queremos que esto sea mayor o igual que 0, pues nos quedamos con las partes positivas y nos quedaría de menos infinito a menos 1, unión de menos 1/2 hasta 1. ¿Sí? Cerrado porque tenemos el igual. Y acordaros siempre, las soluciones del denominador siempre las quitamos. Es decir, en menos 1 y 1, paréntesis. Vale, chicos, espero que con este vídeo os haya quedado más claro el tema de los dominios. Esto es algo muy importante, ¿de acuerdo? Apenas os van a preguntar ejercicios donde tengáis que calcular exclusivamente el dominio, pero sí que esto es algo que tenéis que hacer de forma rápida, ¿vale, chicos? Porque el dominio es algo que hay que conocer para calcular luego más cosas. Así que yo os recomiendo una vez más que practiquéis y practiquéis. Si con todos los ejemplos que hemos visto, aún así os encontréis con funciones que no tenéis ni idea de cómo hacer, recordad, en la descripción del vídeo os dejo el correo de dudas de Otacon para que me escribáis y en muy poquito tiempo tendréis la respuesta, ¿vale, chicos? Muchos besitos.